Un cocinero de a bordo tuvo una idea que muchos llamarían demencial, y con ella salvó a 4.200 hombres de los U-Bote. Nadie lo imaginó, nadie lo buscaba en un fogón. Y sin embargo, su intuición silenciosa cambió el pulso del Atlántico. En la madrugada del 17 de marzo de 1943. El Atlántico Norte era una sábana gris, fría y agitada. 400 millas al sur de la costa de Islandia, el convoy HX-229 avanzaba en oleaje de 15 pies. 41 mercantes abrían surcos torpes, cargados con 140.000 toneladas de víveres, combustible y munición. No era solo carga. Era pan, era queroseno, era pólvora. Era la sangre que mantenía vivo a un país exhausto. En el puente del SS William Eustace, el capitán James Bannerman, de 28 años, apretaba la barandilla con las manos heladas. El barco cabeceaba y gemía. Él barría el horizonte negro con los prismáticos, sabiendo lo que no se ve. Están ahí, pensaba, y están escuchando. Bajo la superficie, a 600 yardas del través de babor del convoy, el capitán Leutnant Helmut Mansek aguardaba en el silencio sofocante del control del U-758. El operador de hidrófonos apretaba con fuerza los auriculares y cerraba los ojos. Escuchaba la sinfonía de hierro que se acercaba. Susurró, casi sin aire, contacto en rumbo 2, múltiples hélices, maquinaria pesada, estimo 40 buques. Mansek sonrió apenas, llevó el micrófono a los labios y despertó a la manada. Lo que ninguno sabía, ni el joven Bannerman rezando por el amanecer, ni Mansek saboreando su triunfo, era que, en la cocina de ese mismo Liberty, un cocinero de 28 años llamado Thomas Tommy Lawson enjuagaba platos y se detenía a escuchar. No era capitán, no era ingeniero naval, no era científico, y acababa de notar algo extraño, algo en la forma en que los barcos hablan bajo el agua, algo que había pasado por alto a almirantes, técnicos y físicos de todo el mando aliado. Un detalle pequeño que sin ruido alteraría la batalla del Atlántico. Durante los 6 días siguientes, la mar se convirtió en tumba. 22 buques mercantes de los convoyes HX-200, 29 y SC-122 fueron abiertos por torpedos y cayeron al fondo helado. 300 marinos mercantes se hundieron con ellos en la noche, sin despedida. Fue el peor desastre de convoy desde 1942. En Alemania, el almirante Karl Donitz lo llamaría la mayor batalla de convoyes de todos los tiempos. Los números de ese mes dibujaron un dolor que se ocultó al público británico. En marzo de 1943, los U-Bote hundieron 567.000 toneladas de transporte aliado. Nunca, en toda la guerra, se perdería tanto en tan poco tiempo. Las pérdidas eran catastróficas, eran insostenibles. Al ritmo de 1900, entonces, Gran Bretaña contaba apenas con 3 meses de comida. 3 meses hasta el hambre, 3 meses hasta la rendición. Winston Churchill, hombre de voluntad acerada, escribiría luego en sus memorias una frase desnuda. Lo único que realmente me asustó durante la guerra fue el peligro de los U-Bote. Ese era el punto de quiebre. No en las playas de Normandía, ni bajo los cielos de Londres, sino allí, en las aguas frías y opacas del Atlántico. Y por un momento largo, los aliados no tenían cómo detenerlo. Se podría decir que la respuesta no fue la estrategia, ni la bravura, ni la cantidad de escoltas. La respuesta fue el sonido. La tecnología de hidrófonos alemana era precisa, ágil y despiadada. Un submarino inmóvil, a 400 pies de profundidad,
Podía oír las hélices de un convoy desde 80 millas náuticas. Un mercante aislado, como el William Eustace, delataba su posición desde hasta 12 millas náuticas. El rastro acústico era inconfundible. El zumbido de las hélices cavitando, ese trum-trum grave que vibra en el estómago, el rumor de bajas frecuencias de los motores bajo carga, la resonancia del casco entero, que canta como un diapasón gigante. Todo eso operaba como una campana enorme para los torpedos alemanes. La hélice de una Liberty de 15 pies de diámetro era un timbre servido a los tiburones del Atlántico. Las escoltas aliadas intentaron todo. Silencio de radio absoluto. Rumbos en zigzag dibujados con prisa. Destructores y corbetas peinando la mar con ASDIC, el sonar temprano. Nada bastó. El océano, medio perfecto para el sonido, llevaba su mensaje a distancias imposibles. Y los U-bote, cazando en manada, solo tenían que quedarse quietos, esperar y escuchar. En Liverpool, en el cuartel general del mando de los enfoques occidentales, esa lucha llevaba 3 años y medio, desgastando nervios y café. Mapas con alfileres cubrían paredes húmedas. Se habían arrojado todas las ideas a la misma pregunta, y la pregunta seguía abierta. Nadie imaginaba que la grieta no se abriría en un laboratorio, sino en una cocina de barco. Porque la solución no iba a llegar de un ingeniero naval con fórmulas en pizarra. No iba a salir de un físico acústico rodeado de osciloscopios. Iba a brotar de un cocinero mercante que dejó la escuela a los 14 años. Una mente práctica, acostumbrada a escuchar ruidos, ritmos y vibraciones. Alguien que podía distinguir una válvula floja mientras cortaba cebollas y el mar golpeaba. En 1941, la Royal Navy había instalado ASDIC en cada escolta. Se creyó, con razón, que sería el golpe decisivo. El sonar activo detectaba un submarino sumergido a 2.500 yardas, pero solo si el enemigo estaba justo al frente. Los comandantes de U-bote aprendieron deprisa a atacar por los costados o por la popa. Aprendieron a merodear fuera de ese cono angosto de detección. Aún peor, ASDIC no servía contra un submarino que atacaba en superficie durante la noche, que era exactamente lo que entrenaban las manadas de lobos. Fue un golpe de realidad. Fue el primer fracaso. En 1942, los científicos del Laboratorio de Investigación del Almirantazgo presentaron la radiogoniometría de alta frecuencia, conocida por todos como HFDOF. El sistema era brillante para seguir transmisiones de radio. Permitía fijar la posición de un submarino que rompía el silencio con mensajes breves. Funcionaba, y funcionaba bien. Pero en cuanto la manada lograba el contacto con un convoy, cesaban las emisiones. Se quedaban en silencio. Solo escuchaban. Y mientras tanto, los mercantes continuaban divulgando su ubicación. No por radio, sino con cada giro de sus hélices. Ese fue el segundo golpe. Fue el segundo fracaso. A comienzos de 1943, la Royal Navy había gastado $8.700.000 tratando de domar esa firma acústica. En valor actual, más de 500 millones, puestos contra el murmullo de un océano infinito. El profesor Patrick Blackett, director de investigación operativa naval, selló un informe clasificado con un dictamen incómodo. La cavitación de hélices y la resonancia de maquinaria en los mercantes crean perfiles audibles a gran distancia. Sin rediseñar de raíz el casco y la propulsión, algo imposible con la producción de guerra. Los convoyes seguirán cantando su posición
a los hidrófonos enemigos. La conclusión de los expertos era cerrada. Final. No se puede silenciar lo suficiente un mercante de 10.000 toneladas para evadir la escucha. Era una quimera. El doctor Harold Burrus, arquitecto naval jefe del almirantazgo, explicó la física en un memorando fechado el 14 de febrero de 1943. La hélice de una Liberty, escribió, gira a 76 revoluciones por minuto bajo carga. Desplaza un volumen equivalente a 22.000 toneladas de agua, hoja tras hoja, golpe tras golpe. La cavitación, esas burbujas que nacen y colapsan en las palas, libera una energía acústica enorme. Los hidrófonos alemanes están sintonizados justo para esa música grave. Para reducir ese ruido, añadió, haría falta rehacer por completo el sistema propulsor. Se requerirían 6 meses de dique seco por buque y capacidades industriales que los aliados, en el año 43, sencillamente no tenían disponibles. Se podría decir que no había margen para maniobrar. Las apuestas no podían ser más altas. Gran Bretaña era una isla, y una isla vive o muere con lo que el mar le permite llevar. La dependencia de la isla pasaba por el mar, y esa ciencia de la supervivencia se volvió una carrera contrarreloj. En marzo de 1943, los U-Boot hundían más barcos de los que los astilleros aliados podían reemplazar. En una conferencia en Londres, el contraalmirante Leonard Murray describió la situación con una frialdad que heló la sala. «Señores, estamos perdiendo», dijo. «Nuestros escoltas no oyen a los U-Boot por culpa del ruido de nuestros convoyes. El enemigo, en cambio, nos oye desde 50 millas de distancia. Si no resolvemos este problema acústico, perderemos el Atlántico antes del verano». La desesperación abrió una lluvia de propuestas imposibles y gigantescas. Un ingeniero naval británico propuso silenciar cada máquina en cada barco con montajes amortiguadores. El coste estimado por buque era descomunal, y adaptar toda la flota llevaría más de un siglo. Fue descartado. Un científico estadounidense sugirió una piel de caucho en los cascos para absorber sonido. Se probó y fracasó. El caucho se degradaba en agua salada en semanas y aumentaba la resistencia al avance. Rechazado. Un ingeniero canadiense propuso hélices rediseñadas para reducir cavitación, una idea elegante, pero imposible de aplicar a toda la producción de palas. También fue descartada. Para mediados de marzo de 1943, los comandantes aceptaron una verdad amarga. No había solución tecnológica inmediata para la firma acústica de los convoyes. Los barcos mercantes seguirían entregando su posición a cualquier U-Boot que pudiera escucharlos. Quedaba, pues, solo una estrategia humana: añadir escoltas, reforzar la vigilancia aérea y confiar en la suerte. Confiar en que suficientes hombres y suficientes barcos atravesaran la ratonera y mantuvieran a la isla en la guerra. En alta mar, sin embargo, una idea inesperada comenzó a nacer en un lugar improbable. A bordo de un Liberty que luchaba contra un temporal del Atlántico Norte, un cocinero estaba a punto de demostrar que los expertos se equivocaban. Thomas Patrick Lawson no tenía títulos de ingeniería. No poseía ningún título académico. Nacido en South Boston en 1915, dejó la escuela a los 14 años para ayudar a su familia durante la Gran Depresión. Cocinó en un diner y luego trabajó en cocinas de barcos costeros. Sabía preparar huevos revueltos para 50 hombres. Sabía cómo agarrarse cuando la embarcación se inclinaba por la mar. Cuando estalló la guerra, a los 26 años se enroló en la Marina Mercante estadounidense.
No buscaba heroísmo ni gloria. Simplemente ganaba más dinero que en Boston. Era un hombre tratando de sobrevivir en el oficio más peligroso del mundo. La evaluación de su capitán en junio de 1942 fue sincera y fría. Lawson, cocinero del barco, rendimiento adecuado, sin aptitud para mando, recomendado solo para tareas de cocina. Nadie esperaba genialidad del hombre que preparaba el desayuno. Zu Jenner-Zeit, sin embargo, Lawson ofrecía algo que ni los almirantes ni los físicos tenían tiempo para observar. Pasaba sus horas libres en un sitio extraño para un cocinero, el cuarto de máquinas. No dormía allí ni jugaba a las cartas. Se sentaba y escuchaba. Los demás lo consideraban un loco. «Tommy se va a matar allí abajo», decía el primer oficial. El cuarto de máquinas era un horno que rugía. Para Lawson, en cambio, era una sinfonía. Su oficio le había enseñado a distinguir ingredientes sutiles. Ahora hacía lo mismo con los sonidos. Percibía el agudo del turbo principal. Sentía el bajo pulsante del eje de la hélice en su alojamiento. La vibración viajaba desde los soportes del motor por sus pies hasta la cubierta de acero y se esparcía al agua. Y en esa escucha obsesiva notó algo que nadie más parecía captar. En la noche del 19 de febrero de 1943. En el Atlántico Medio, el William Eustace navegaba en el convoy SC-118. 63 barcos en 9 columnas. Una alarma de U-boot cortó la calma. Lawson estaba agazapado junto a la línea de vapor principal, con el ingeniero a su lado. Un terco escocés gritó que volviera a la cocina, que el cuarto de máquinas no era lugar para él. Entonces, el buque entero se estremeció. Un torpedo alcanzó una nave a 2 columnas de distancia. Lawson no oyó tanto la explosión como lo que vino después. No fue un estruendo cercano, sino el sonido de cientos de toneladas de agua invadiendo un casco moribundo. Un rugido hueco, un último gorgoteo, y después silencio. Un silencio absoluto. El U-boot ya no lo escuchaba. El barco que moría había dejado de anunciarse. Con los ojos desorbitados, Lawson se aproximó al ingeniero y tiró de su brazo. Intentó explicar lo que había sentido, pero no encontró palabras técnicas. Cuando el agua inundó el casco, dijo, dejó de transmitirse la vibración de las máquinas. El ruido se amortiguó. Los submarinos no podían escucharlo. El ingeniero, preocupado por su propio motor, apenas lo miró. Con fastidio lo echó de allí y tildó la idea de absurda. «¿Quieres hundirnos para que no nos hundan?», gritó, y lo mandó de nuevo a la cocina. Man konnte sagen que el rechazo no apagó la idea. Durante las 2 semanas siguientes, mientras el William Eustace cojeaba rumbo a Inglaterra, Lawson no dejó de pensar ni de dibujar. En un cuaderno barato bosquejó cámaras llenas de agua alrededor del eje de la hélice. Dibujó tanques de lastre junto a los soportes del motor y un sistema para inundar controladamente espacios concretos. No era ingeniero, pero conocía algo de fontanería y almacenamiento. Había descubierto, casi por intuición, un principio clave de la acústica. El agua, por su densidad, absorbe las vibraciones. En su mente, el agua podía convertirse en un amortiguador. Presentó sus garabatos al ingeniero, que los desechó con una mirada. Mostró sus notas al primer oficial, que se rió. Tuvo unos minutos con el capitán, agotado por la travesía, quien agradeció la iniciativa y le pidió dejar la ingeniería a los ingenieros. El cocinero seguía siendo el cocinero. Aún así, en cuanto el William Eustace atracó en Liverpool,
el 24 de marzo de 1943. Lawson conservó su cuaderno. Tenía 48 horas de permiso en tierra, y la idea no le permitiría olvidarla. No era un plan medido ni aprobado. Era, en realidad, una loca insistencia nacida de la urgencia. Se limpió la cara, se puso el uniforme más presentable y caminó directo hacia el cuartel general de las aproximaciones occidentales. Allí, entre mapas y teléfonos, pidió hablar con un almirante. No consiguió verlo. Lo detuvieron. En la entrada de Derby House, 2 guardias de la Marina Real lo interceptaron. «Este es el centro nervioso de la batalla del Atlántico», dijeron con dureza. «No es lugar para un marinero mercante cualquiera. No puedes estar aquí», le agarró uno del brazo. Lo único que Lawson repetía era que necesitaba hablar, que tenía una idea y unos dibujos. La respuesta fue expulsarlo a la calle, con la amenaza de ponerlo en la cárcel de la base. Cuando lo empujaban hacia afuera, una voz aguda decidió detener la escena. Era el comandante Peter Gretton, un oficial de la Marina Real curtido por años infernales en los convoyes. En aquellos días, Gretton venía de perder 13 mercantes en una sola batalla contra manadas de submarinos. Estaba cansado, furioso y dispuesto a cualquier ventaja que detuviera esa matanza. «¿Qué ha dicho de ruido en el convoy?», preguntó, la voz tensa. Lawson, entre los 2 patrulleros, habló sin pausa, las palabras saliendo atropelladas. Contó del cuarto de máquinas, del barco al que hundieron, del estruendo hueco que dejó después el silencio. Describió su idea: usar agua para amortiguar las vibraciones de la maquinaria. Gretton lo escuchó con los brazos cruzados, impenetrable. Al terminar, sentenció que era la idea más absurda que había oído en semanas. Lawson replicó con calma, explicando que no hablaba de inundar el barco, sino de controlar el agua en cámaras pequeñas. Colocar compartimentos alrededor de los cojinetes del eje y de los soportes del motor, dijo. Llevó tiempo encontrar la palabra adecuada. Aislamiento acústico. Gretton, que ya se giraba para marcharse, se detuvo y volvió lentamente. «Dígame eso otra vez», dijo con la voz contenida. «Aislamiento acústico», repitió Lawson. «El agua absorbe vibración mejor que el aire, mejor que el acero, si se posiciona en los puntos más ruidosos». Gretton miró al marinero y dejó de verlo como un cocinero. «Venga conmigo», dijo. 25 de marzo de 1943. En el astillero de Su Majestad en Liverpool, Gretton llevó a Lawson hasta la corbeta HMS Sunflower, en dique seco. «Si funciona», dijo el comandante en voz baja, y ese era un enorme condicional. Lo probaríamos a pequeña escala y sin que nadie supiera. En 3 días frenéticos, el propio Lawson, Gretton y el escéptico ingeniero jefe, el teniente James Whitby, montaron un prototipo. Era tosco y poco elegante. Soldaron bidones vacíos alrededor de la carcasa del eje de la corbeta. Los llenaron con agua de mar y apilaron sacos de arena para simular la presión de bolsas llenas. Aquello, según todas las normas de la Marina, era completamente no autorizado. Podría considerarse vandalismo de un buque real de Su Majestad. 28 de marzo de 1943. En la primera prueba, la Sunflower navegó a baja velocidad por el río Mersey. Un submarino británico, el HMS Trespasser, se sumergió a cierta distancia con sus hidrófonos en funcionamiento. Lawson permanecía encubierta conteniendo la respiración, con las manos temblando. El submarino emergió y su capitán informó a Gretton. Los oímos, claro, ruido de motor y cavitación de hélice, como siempre.
Gretton se hundió en la decepción. Whitby murmuró que ya lo había dicho, pero Lawson señaló los bidones. Estaban perdiendo agua por las costuras. Si se filtran así, dijo, hay que sellarlos herméticamente. Gretton percibió el riesgo personal. Si el almirantazgo descubría modificaciones no autorizadas, sería expulsado. Lawson lo disputó con sencillez y dureza a la vez. Si perdemos 20 barcos por semana por no probar una idea, perderemos la guerra. Tras un silencio largo y doloroso, el comandante concedió 3 días más. De una forma u otra, dijo, esto termina. Trabajaron sin descanso y esta vez lo hicieron bien. Soldaron cámaras estancas de acero. Añadieron bolsas experimentales de goma llenas de agua, presionadas contra los soportes del motor. Habían creado lo que con el tiempo los ingenieros navales llamarían atenuación acústica líquida. 2 de abril de 1943, la segunda prueba. La Sunflower salió ahora a toda máquina. El Trespasser volvió a sumergirse a una distancia mayor. Los minutos pasaron y el río pareció quedarse en silencio. El submarino reapareció confuso. Su capitán no daba crédito. A 400 metros, informaron, desaparecieron en nuestros hidrófonos. Lo que hicieron funciona. Lawson cerró los ojos y se sujetó al pasamanos. Las manos seguían temblando, pero era un temblor distinto. 3 de abril de 1943. Gretton convocó una reunión de emergencia con el contraalmirante Sir Max Horton en una sala de Londres. El almirante entró acompañado por oficiales superiores y por el doctor Harold Burroughs, el mismo arquitecto naval que antes había declarado imposible el aislamiento acústico. En la mesa, junto a Gretton, estaba Thomas Patrick Lawson. Los ayudantes del almirante se escandalizaron ante la presencia de un cocinero mercante en la sala. Gretton no quiso saber de protocolos. Presentó los resultados de la Sunflower con voz clara. Reducción de 12 millas a 400 metros, dijo, dejando la cifra reposar. Una disminución del 97% de la firma acústica. La sala estalló en incredulidad. El doctor Burroughs se levantó enrojecido y acusó a Gretton de modificar un buque sin autorización, basándose en la sugerencia de un cocinero. Gretton respondió con fría dignidad que el cocinero comprendía acústica más que todo su departamento. La discusión ardió, pero la evidencia silenciosa y fría ya había hablado. La idea del cocinero flotó en la sala como una brisa extraña, y ahora debía ser explicada con sencillez humana. El capitán Barks Edmund Rushbrook habló con voz dura sobre riesgos y procedimientos. Aquella clase de experimentación temeraria, sin supervisión ni revisiones, podría comprometerlo todo, advirtió. ¿Comprometer qué?, interrumpió Gretton sin aliento. La sala quedó en silencio, como si cada palabra pesara 1 tonelada. Gretton estaba jugando su carrera en aquella discusión. Lawson, un muchacho de 28 años sin diploma, se enderezó y tomó la palabra con calma. «Señor», dijo, «la maquinaria de un barco genera vibraciones. Esas vibraciones viajan por el casco de acero y pasan al agua. El agua, en cambio, absorbe mejor las vibraciones que el aire o el metal». Señaló los datos de prueba con la voz firme pero suave. «Si colocas cámaras llenas de agua, selladas, junto a los ejes de la hélice y a los soportes del motor, creas barreras, creas aislamiento. Evitas que el sonido llegue al mar». El doctor Burroughs protestó con lógica técnica. «Agua dentro de la estructura de un buque», dijo, «implicaría problemas de reparto de peso, estabilidad y corrosión». Era un despropósito. Lawson corrigió sin prisa. «No se trata de inundar»,
aclaró. Son cámaras selladas, pensadas para amortiguar, no para desestabilizar. Es un asunto acústico, no de equilibrio, y lo probamos, funciona. Un murmullo de escepticismo recorrió la sala. Bruce se burló. Una prueba en un río con un submarino amigo no era prueba suficiente para el norte del Atlántico. El almirante Horton, que presidía la reunión, permaneció pensativo. Su silencio llenó la estancia. Era él quien debía decidir. ¿Qué costaría adaptar un convoy?, preguntó entonces. El capitán Rushbrook levantó las manos con incredulidad. No puede ser en serio, replicó. Modificar cientos de barcos, desviar acero y mano de obra. Instalar una tecnología no probada solo por unas pruebas. Greton respondió con voz helada. Basándose en el hecho de que en marzo perdimos casi 100 buques porque nos oyeron venir. Basándose en que, si no cambiamos algo, podríamos perder la guerra antes del otoño. La sala se partió entre expertos y evidencia, entre burocracia y urgencia. El doctor Burrus habló ahora con más cuidado, como explicando a un niño. Incluso admitiendo algún mérito, la implementación sería imposible. Haría falta adaptar 2.400 mercantes. Los astilleros estaban a plena capacidad. El acero se necesitaba para escoltas. Cada buque requeriría semanas en dique seco. Lawson habló quedo, casi sin llamar la atención. No haría falta tanto tiempo, dijo. Todas las miradas se volvieron hacia él. El prototipo en el Sunflower tardó solo 3 días. No es ingeniería compleja. Soldas cámaras selladas alrededor de estructuras existentes y las llenas con agua de mar. Cualquier brigada de astillero puede hacerlo. Cualquier ingeniero de buque puede mantenerlo. Tomó aire y avanzó su última petición con voz serena. No es necesario adaptar todos los barcos ahora. Solo pruébalo en un convoy real. 6 barcos. Eso es todo lo que pido. ¿Y si tengo razón?, preguntó sin dramatismos. Hubo un silencio tenso. El almirante Horton se levantó. Todos se pusieron en pie. Caminó hacia la ventana y miró el puerto, el rostro vuelto hacia el mar, meditando la pérdida de la guerra frente a la palabra de un cocinero. Por fin se volvió. «Comandante Greton», ordenó, «adaptará 6 mercantes del convoy 184. Parte de Liverpool en 8 días. Tendrá su prueba». Greton exhaló. «Sí, señor. Señor Lawson, supervisará la instalación y entrenará a los ingenieros». «Doctor Burrus», dijo Horton, fijando al arquitecto con mirada fría, «proveerá a Greton todo apoyo técnico que necesite. Aunque considere la idea una locura. Si funciona, se extiende a toda la flota. Si falla, comandante Greton, le tocará comandar un dragaminas en las Orcadas por el resto de la guerra». «¿Entendido?» «Claro, señor», respondió Greton con voz contenida. Lawson tragó saliva y prometió que no habría arrepentimientos. Luego vinieron los días de trabajo febril en el astillero de Liverpool, del 11 al 18 de abril de 1943. Se eligieron 6 mercantes: el SS Daniel Webster, el James Herod, el John Davenport, el Samuel Elliot, el Benjamin Kite y el SS William Eustace, donde servía Lawson. La instalación fue tal como él había descrito, sencillísima en su brutalidad. Los equipos de soldadores trabajaron sin tregua. Soldaron cilindros de acero, de 24 pulgadas de diámetro, llenos de agua de mar, alrededor de las cajas de los ejes de las hélices. Colocaron fuelles de goma, llenos de agua, presionados contra los soportes del motor y de las tuberías de vapor. El peso adicional por barco ascendió a 18 toneladas. Cada montaje llevó alrededor de 64 horas. Los ingenieros navales
mostraron escepticismo a viva voz. «Parecía una chapuza de fontanería en la sala de máquinas», murmuraron. No estaban equivocados, pero las pruebas de los hidrófonos no mienten. Antes de la modificación, la firma acústica de un barco tipo Liberty era detectable a casi 12 millas. Después, apenas a menos de 1 milla. Los barcos se volvieron 29 veces más silenciosos. El 22 de abril de 1943, el convoy 100 Tinton 84 zarpó de Liverpool. 43 mercantes en 9 columnas, escoltados por 6 corbetas y 2 destructores. Los 6 barcos silenciosos se dispersaron por la formación. 2 a estribor, 2 a babor y 2 en el centro. Nadie, ni el comodoro del convoy ni el enemigo, conocía la prueba. Sería una prueba en vivo. La inteligencia naval alemana siguió la salida. 37 submarinos del Grupo Lobo desplegaron patrullas en línea justo en la ruta prevista del convoy. Esperaban, escuchaban. El 25 de abril de 1943, en medio del Atlántico, a las 2:14 de la madrugada, a bordo del U-264. El capitán Leutnant Hardwig repasaba sus cartas. Su operador de hidrófonos seguía el sonido del convoy desde hacía horas, pero estaba desconcertado. El contacto se debilitaba. La señal había partido con rumbo 29 hacia el norte, pero ahora llegaba de forma intermitente. Algunos barcos sonaban muy fuerte, otros casi silenciosos. Hardwig frunció el ceño ante lo absurdo. «Intermitente», dijo. «Eso es imposible. O se oye un convoy o no». Ordenó al U-264 ascender a profundidad de periscopio. A través de la óptica vio las sombras oscuras contra un cielo oscuro. Pero algo no encajaba. Sus hidrófonos no debían dejar de oír 43 buques. En vez de eso, solo detectaban 6 silenciosos. El resto desaparecía a distancias inexplicables. Pero 6 buques, repartidos por todo el convoy, no emitían ningún sonido reconocible. Lux toma una decisión serena y concisa. Decide apuntar solo a los barcos que puede escuchar con claridad. Esa elección salva vidas aliadas. Las naves modificadas, ahora más silenciosas que el murmullo del mar, pasan inadvertidas entre la manada de submarinos. Se deslizan como si el océano las matease del ruido. Ningún contacto detecta su presencia. El 27 de abril de 1943, a 600 metros al oeste de Irlanda, la fuerza completa de la manada MSA mantiene contacto con el buque escolta Owen 184 durante 18 horas. Los ataques son incesantes. Es una batalla agotadora, sin tregua. Al amanecer, 9 mercantes yacen hundidos. Es una pérdida terrible. 3.200 hombres en botes de rescate, 47.000 toneladas de carga en el fondo del océano. Pero hay una estadística que lo cambia todo. Ninguno de los buques modificados figura entre los perdidos. Las 6 naves con el sistema de amortiguamiento acústico de Lawson, incluido el SS William Eustace, llegan intactas al final del combate. Cuando el convoy Owen 184 alcanza Nueva York el 7 de mayo. El comandante Peter Gretton envía un mensaje a Londres. Es claro y corto. Los buques modificados no sufrieron ataques, a pesar de ocupar posiciones comparables en la formación. El amortiguamiento acústico es efectivo en combate. Recomendamos implementación inmediata en toda la flota. El 12 de mayo de 1943, el mando occidental analiza los datos. Las cifras son sorprendentes. Antes del amortiguamiento, en marzo de 1943,
el alcance medio de detección de los submarinos era de 11,4 millas náuticas. Las pérdidas por encuentro con manadas alcanzaban el 31%. Tras las modificaciones, entre mayo y julio del mismo año, el alcance medio se reduce casi hasta media milla. Las pérdidas por encuentro caen a menos del 5%. Las pérdidas de barcos disminuyen en un 85%. Pero hay otra cara de la moneda. Los submarinos que antes detectaban convoyes a distancia, ahora deben acercarse hasta casi tocarlos para oírlos. Eso los mete en zona de alcance de radar y de los escoltas. Las tácticas de coordinación de las manadas colapsan porque los submarinos ya no pueden escucharse entre sí. Las pérdidas enemigas aumentan notablemente. El 24 de mayo de 1943 pasa a la historia alemana como el Mes Negro. Ese mes, la batalla del Atlántico cambia de rumbo. Las fuerzas aliadas hunden 41 submarinos. Es casi una cuarta parte de la flota operativa alemana en solo 30 días. El almirante Karl Dönitz escribe en su diario de guerra palabras propias de quien acepta la derrota. El enemigo ha alcanzado la supremacía técnica y nos ha arrebatado la sorpresa. Nuestro arma más eficaz. Los convoyes se han vuelto casi invisibles a la escucha hidroacústica. Un operador de hidroófonos, capturado del submarino U-954, hundido el 19 de mayo, confiesa a los interrogadores británicos: no podíamos entender qué pasaba. A veces oíamos los convoyes a gran distancia. Otras, los barcos estaban casi encima antes de detectarlos. Era como si el propio océano hubiera guardado silencio. Para julio de 1943, 847 mercantes aliados ya habían recibido las modificaciones ideadas por Lawson. El tiempo de instalación baja hasta unas 48 horas por buque. El coste total por nave es relativamente modesto. Entre mayo y diciembre de 1943, las pérdidas aliadas caen a 329 buques, frente a 729 en los 8 meses anteriores. Los submarinos enemigos destruidos en ese mismo período son más de 200. Se estima que 4.200 marineros mercantes salvaron la vida gracias a estas medidas. 4.200 hombres que, de otro modo, nunca hubieran vuelto a casa. La batalla del Atlántico no termina allí. Continúa hasta mayo de 1945. Pero la marea ha cambiado. Los cazadores se convierten en cazados. Tras la guerra, los testimonios lo dicen con honestidad. En 1946, el almirante Sir Max Horton escribe que, entre las innovaciones que aseguraron la victoria en el Atlántico, ninguna fue tan simple y tan devastadoramente eficaz como el sistema de amortiguamiento acústico de Lawson. Un cocinero sin formación en ingeniería había resuelto un problema que había desconcertado a los mejores científicos. El comandante Peter Gretton, quien arriesgó su carrera por una intuición, escribe en 1964 que Thomas Patrick Lawson nunca disparó un arma, ni mandó un buque, pero salvó más vidas que muchos capitanes. Su genialidad fue ver lo que los demás no vieron, que la solución no residía en más tecnología, sino en usar mejor el propio mar. El sistema se estandariza y evoluciona hasta convertirse en las modernas técnicas de reducción de ruido que usan las flotas actuales. Los principios físicos permanecen: crear una barrera acústica para enmascarar el ruido de la maquinaria. La forma cambió, con burbujas de aire comprimido y diseños distintos, pero la idea esencial
siguió siendo la misma, y el héroe humilde siguió su camino. Thomas Patrick Lawson recibe la British Empire Medal en junio de 1945 en una ceremonia discreta en Londres. Rehúye entrevistas y la publicidad. Cuando un periódico le pide hablar en 1947, responde con una nota breve. Solo dije lo que vi. El trabajo real lo hicieron otros. Vuelve a Boston, abre una pequeña cafetería en Dorchester, se casa, tiene 3 hijos y guarda silencio sobre su aporte durante décadas. Su esposa no conocerá la historia completa hasta 1978, cuando un historiador británico lo localiza para un libro. Lawson muere en 1991, a la edad de 76 años. Su obituario en el Boston Globe ocupa apenas 3 líneas. Propietario jubilado de restaurante y veterano de la Marina Mercante. No hay mención de las 4.200 vidas salvadas, ni del cambio que provocó en la guerra naval. En su funeral asisten 3 ancianos oficiales navales británicos, supervivientes de los convoyes de 1943. Uno de ellos, con manos temblorosas, deposita una nota manuscrita en el féretro. Dice: «Por su culpa volvimos a casa». En 2011, la Academia Naval de los Estados Unidos incorpora la historia de Thomas Lawson en su currículo de liderazgo. La lección es clara y sencilla. La innovación no exige títulos, exige observación, valor y la voluntad de desafiar consensos. Lawson triunfó porque prestó atención cuando nadie más lo hacía. Quizá la frase más peligrosa en la guerra y en la vida no sea «eso es imposible», sino «siempre lo hemos hecho así». A veces la diferencia entre la derrota y la victoria es que una sola persona se da cuenta de algo que los demás pasan por alto y tiene el valor de hablar. Gracias por acompañar esta historia hasta el final. Si esta narración te tocó, suscríbete al canal con calma para seguir explorando relatos similares. Descansa y permite que estas voces del pasado te acompañen en silencio.